Muy bien, hermanos, que Dios le bendiga, que el Señor esté bendiciendo cada una de sus vidas. Es una hermosa oportunidad que tenemos cuando han pasado 5 minutos de la hora 21. Bueno, pedimos la disculpa del caso de estos 5 minutos de retraso para comenzar esta tercera clase de esta capacitación que todos los miércoles a las 21 horas, hora argentina, para todos los amigos y hermanos que se conectan desde otra parte del mundo y que siguen la transmisión. Y le agradecemos humildemente que nos puedan acompañar y que están con nosotros en esta ya, como decíamos, tercera entrega de lo que tiene que ver con la capacitación teológica, una de las líneas de capacitación teológica del Instituto Bíblico en Línea, lo que tiene que ver con el Cristo histórico, con el aspecto histórico, con la vida del Señor. Así que va a ser muy interesante que nosotros podamos estar revisando parte de lo que hemos visto, parte de lo que vamos a ver hoy. Todos son bienvenidos a esta transmisión que estamos desarrollando, como dice el título, clase número 3, el Cristo histórico, su vida, su familia, Nazaret y cómo impacta todo esto en su mensaje, cómo impacta en su prédica, cómo impacta en la proclamación del reino de Dios. Va a ser bien interesante que lo podamos ver. Tenemos varias cuestiones bastante llamativas, por lo menos para poder revisar con respecto al aspecto que tenía también físicamente el Señor. ¿Dice algo la historia? ¿Dice algo la ciencia? ¿Puede aportar algo la antropología, el estudio arqueológico, la Biblia? ¿Dice algo con respecto al Señor? Bueno, va a estar bien interesante para que nosotros podamos verlo, para que nosotros podamos seguirlo a través de la transmisión que hemos iniciado hace unos minutos nada más. Quiero contarte que está vigente la inscripción para el taller de pedagogía. Está abierto para todos de manera gratuita, taller de pedagogía para adultos, cómo enseñar la Biblia, cómo enseñar la palabra de Dios. Tenés que solamente enviar tu mensaje, ahí está el contacto del Instituto Bíblico para que puedas contactarte, puedas inscribirte. Hay cupos limitados y es interesante que también lo sepas. Esta es la introducción del taller de pedagogía para adultos que vamos a estar brindando, que estamos desarrollando a partir del mes de septiembre. Ya falta muy poco para que comience el mes y ya estaremos estableciendo la fecha y la hora, el día específico de la semana en el que se va a estar brindando esta capacitación. Y recordá que los días lunes estamos viendo la capacitación de cómo estudiar la Biblia paso a paso, cómo poder estudiar. El día lunes estuvimos viendo la selección del material. Estamos viendo qué Biblias de estudio hay, de qué manera poder usarla, cuál nos conviene más, las diferentes traducciones, comentarios bíblicos, lo que tiene que ver con diccionarios bíblicos, lo que tiene que ver también con material de estudio anexo, complementario, que nos va a servir mucho para poder ampliar, para poder profundizar lo que tiene que ver con la palabra de Dios. Así que ustedes puedan acompañar esta transmisión los días lunes a partir de la hora 21, que puedan acompañarnos y puedan de esta manera llevar adelante la capacitación bíblica, pero también con un sentido práctico, que todo esto que estamos viendo pueda aplicarse en cómo vivimos, en cómo actuamos, en cómo somos, en cómo servimos. Y esa es parte de la idea de cualquier capacitación seria, teológica, bíblica, plenaria, es que todo lo que nosotros aprendamos podamos llevarlo al orden, que abandone el orden de las ideas y que pase al orden de las acciones. Así que es importante que nosotros lo podamos recordar. Bien, vamos a comenzar. Tenemos un material bien importante para compartir en la noche, así que vamos a pasar a compartir lo que tiene que ver con las placas de PowerPoint que hemos preparado para que ustedes puedan seguir el desarrollo y el desandar de lo que estamos viendo del Señor. Habíamos quedado y habíamos terminado en la alimentación del Señor. ¿Qué es lo que come? ¿Qué es lo que comía el Señor? Habitualmente un nazareno del siglo I, cómo se nutría y cómo también había desnutrición infantil. Recuerde que el 60% de la población no pasaba los 16 años, es decir, llegar a adulto era un milagro en la época del Señor. Por eso vamos a pasar a compartir la pantalla para que a partir de esto podamos seguir la transmisión. Muy bien. Así de esta manera nosotros vamos a ver el aspecto de la espiritualidad del Señor, para que nosotros podamos seguir de cerca esta capacitación, la que hemos llevado adelante
ya por 2 miércoles seguidos. El Cristo histórico, su espiritualidad, mire qué aspecto interesante. Jesús oraba mirando hacia Jerusalén. Este es un detalle que a través del estudio se ha podido determinar que todos los judíos, la gran mayoría también de los galileos del siglo I, oraban mirando hacia Jerusalén. Pero de adulto oraba mirando hacia el cielo. Sí, usted tiene la cita ahí, dice mirando, levantando la vista al cielo y eleva una oración el Señor en Marcos capítulo 6, versículo 41. Usted puede ir anotando cada cita que vamos a dar. Algunas las vamos a estar buscando aquí y para que pueda haber una cierta dinámica. Recuerde poder dejar su mensaje, recuerde poder dejar su pregunta. También va a haber un momento donde si hay preguntas en el chat en vivo, nosotros las podemos recibir a través de este programa y poder leerlas y poder contestarlas en la medida de lo posible. Los sábados por la mañana, Jesús asistía junto con su padre a la sinagoga. Usted mira, bueno, y sus hermanas y su madre, bueno, las mujeres de la familia generalmente no estaban obligadas a asistir. Esto también tiene un sentido del hecho de que lo más probable no se ha encontrado en las excavaciones de Nazaret que haya una sinagoga tal cual, es decir, un edificio per se, sino que se reunían generalmente en el patio de una casa particular. Lo más probable es que Jesús no conoció la sinagoga, una sinagoga propiamente dicha, construida, sino hasta su ministerio público, cuando la palabra de Dios relata que llega a Nazaret, a la sinagoga de Nazaret. ¿Sí? Lo más probable es que la construcción de la sinagoga se produjo en el transcurso de su vida adulta, y era la primera vez que conocía un edificio específicamente dedicado a la proclamación de la ley. Las mujeres de la familia, como dijimos recién, no estaban obligadas a asistir. Esto es un detalle cultural que muchas veces pasa de largo, pero que es importante que nosotros nos detengamos a valorar y tener en cuenta cuáles eran las características culturales y de costumbres que tenían los judíos de la época, para también ver el impacto que crea el ministerio del Señor a través de la enseñanza de la palabra de Dios cuando comienza su ministerio público. El culto contaba del recitado del Shema, que es oye Israel, el Señor uno es decir, lo que dice Deuteronomio capítulo 6, una bendición del archisinagogo, del encargado de la sinagoga, permítame el término, del pastor de la sinagoga, aunque no cumplía muchas de las funciones que nosotros le asignamos al pastor moderno, a la función del pastoral. Se hacía una lectura de una porción de la ley y se leía un texto profético. Fíjese que no figura un texto sapiencial dentro de lo que es el estudio de lo que hacían en la sinagoga en los cultos. Es decir, se leía una porción de la ley y también se leía un texto profético de manera complementaria. Esto es lo que se practicaba todos los sábados por la mañana. Esto está comprobado históricamente y por ende podemos afirmar que Jesús en el siglo I más que seguro que tenía esta práctica de fe todos los sábados por la mañana. Tenía su culto en la pequeña Nazaret de entre 400 y 600 habitantes. Tenía la práctica de escuchar el recitado del Shema, dar el recitado, escuchar la bendición del archisinagogo en ese momento hacia los congregantes, varones, y una lectura de una porción de la ley y de un texto profético. Todo el conocimiento del Señor está basado en lo que le enseñó su madre, como relatábamos en la clase número 2, y en lo que nosotros podemos entender que a Jesús ha aprendido en todos estos años, en todos estos sábados, que él ha asistido fielmente a la sinagoga. Dice la Biblia que en Marcos capítulo 6, cuando él llegó a la sinagoga, dice, él entró a la sinagoga como le era su costumbre, es decir, había desarrollado el hábito de congregarse, había desarrollado el hábito de estar presente en la sinagoga, escuchando hablar de él, escuchando hablar a seres humanos imperfectos sobre él. Ahora, ¿qué lección nos deja a todos con respecto al congregarnos, ¿no? ¿Qué lección nos deja? Porque si él mismo, el verbo, la acción de Yahweh, la acción de Dios, iba y se presentaba y tenía por costumbre congregarse, ¿qué nos queda a nosotros? ¿Qué nos queda a nosotros, mi hermano, mi hermana del otro lado? Que podamos ser fieles en nuestra iglesia local congregándonos y poder, como hacía Jesús. Jesús no predicaba de manera habitual en la sinagoga, lo hacían otros. Lo hacía el archisinagogo de la sinagoga, no lo hacía él. Por eso la Biblia lo toma o lo detenta en Marcos capítulo 6 cuando Jesús va a predicar como un hecho llamativo, esta invitación a él de poder predicar. Y Jesús lo mismo mantenía la costumbre
de congregarse. Qué linda lección que podemos sacar de esta característica del Señor. Pasamos a otra placa, el Cristo histórico. Bueno, ahí se había producido una falla en el Internet. Eh, no sé si se notó en vivo esta falla, pero bueno, vamos a continuar lo que estábamos viendo, lo que estábamos compartiendo con respecto a la espiritualidad del Señor, que lo estábamos desarrollando. Así que cualquier cosa usted puede compartir o mandar un mensaje allí para que lo podamos corregir en la medida de lo posible. Bueno, estábamos viendo esto muy interesante con respecto a la sinagoga de Nazaret que funcionaba en una casa familiar, que era prioridad para los hombres y para los niños. Jesús le brindará durante su vida y ministerio una resignificación a este sentido del culto y la observancia del sábado. Y vamos a buscar este pasaje, ¿sí? Vamos a buscar este pasaje para que usted lo pueda tener en claro, para que nosotros podamos verlo, porque Marcos capítulo 2, es interesante lo que dice el Señor allí. Marcos capítulo 2, ¿sí? El versículo 27. El 27 dice así, estoy leyendo Biblia textual para aquellos que vayan siguiendo la lectura del versículo. Y les decía, el sábado fue instituido para el hombre y no el hombre para el sábado. Por tanto, el Hijo del Hombre es también Señor del sábado. Vuelvo a repetir, y él les decía, el sábado fue instituido para el hombre y no el hombre para el sábado. Por tanto, el Hijo del Hombre es también Señor del sábado. Recordemos en el contexto en el que nosotros estamos analizando, ¿sí? Estamos analizando un proceso donde Jesús, dice la ley, dice la palabra de Dios en Romanos, nació bajo la ley. Nació bajo la ley. Y en ese contexto Jesús está hablando, ¿sí? Porque hay ciertos sectores que tratan de tomar ese versículo para decir que nosotros también tenemos que vivir bajo la ley. No, todas las palabras de Jesús tienen un contexto histórico, tienen un contexto que debemos no olvidar, ni soslayar, ni borrar. Por eso Jesús se está refiriendo a que la observancia del sábado, ¿sí? En el momento en que él está viviendo, que se está legislando bajo la ley, él dice que el sometimiento era tan grande el sometimiento que los religiosos de la época, los fariseos, los saduceos, los maestros, habían sometido al pueblo. Y Jesús le da una lectura totalmente distinta y dice, no, cuidado. Es decir, que el sábado no te someta, sino que el sábado fue creado para el hombre. Es decir, era el momento de descanso, era el momento de descanso del trabajo, de las obras, para que el cristiano, el judío, perdón, el galileo pueda tener contacto con la ley, contacto con el Señor de la ley. Por eso nosotros debemos tener en claro este punto, porque muchas veces se nos puede pasar de largo esta línea cultural y esta línea también legislativa que hay en la Biblia. Un nuevo pacto y un viejo pacto. La ley del amor en el Nuevo Testamento y la ley mosaica en el Antiguo Testamento. Tener cuidado con eso. Ambos son provistos por Dios para todos y de manera abierta y sin arbitrariedades religiosas ni culturales. Es decir, Dios ha provisto, ¿sí? De manera abierta y sin arbitrariedades religiosas ni culturales lo que tiene que ver con
el culto, ¿sí? Y usted dirá, bueno, ¿y por qué dice ambos? ¿Qué incluye el sábado? ¿Tenemos que practicar el sábado? No. Dice la Biblia en Hebreos que el reposo del cristiano es a través de Jesucristo. Nosotros hemos entrado al reposo. Nosotros hemos entrado al reposo espiritual a través de Jesucristo. Ya seguramente habrá una capacitación con respecto a qué interpretación correcta, hermenéutica, con los idiomas originales podemos tomar de la ley. ¿Qué podemos tomar de la ley? Yo particularmente estoy muy interesado en que la gente también tome luz con respecto a eso y pueda verlo en detalle. Muy bien, ¿cómo está llegando bien la transmisión? Para que, bueno, acá tenemos varios mensajes ya de la gente que está siguiendo la transmisión, que está viendo la transmisión, así que el Señor le bendiga, que Dios añada su bendición a cada uno de ustedes y que pueda y que se pueda seguir la transmisión correctamente. Bueno, acá Gabriel nos dice, ahora se ve y se escucha muy bien. Bueno, me alegro, mi hermano. Se cortó un momento solamente. Bueno, gloria a Dios. Bueno, nos saluda también Gabriel. Y también Federico nos dice bendiciones, buenas noches. Bueno, Federico, bienvenido. A todos aquellos que tengan preguntas antes de continuar, pueden dejarlas en el chat, alguna observación, algún versículo, lo pueden dejar en el chat para poder compartirlo en el transcurso de la transmisión, para que usted pueda seguir de cerca lo que estamos viendo y lo que estamos analizando en la palabra de Dios. Seguimos, avanzamos, tenemos mucho para ver. ¿Cuál era su vida social? Bueno, este es un punto bastante interesante. No se registraban celebraciones no religiosas en la Galilea del siglo. No se registra eso, ¿sí? A excepción de un solo hecho, la boda. Y la misma fue escogida como una imagen de su presencia en el ministerio terrenal. Es decir, él se eligió como ejemplo en la tarea del novio. ¿Sí? Marcos 2:19 también da testimonio de esto. Él es el novio. ¿Sí? Él toma la imagen de la boda, porque era el único momento en que un joven y un adolescente galileo tenía una celebración no religiosa y local. Es decir, en la misma aldea, como dijimos de Nazaret, que tiene unos 400, 500 habitantes en la época en que el Señor Jesús vivió allí en el siglo I. Y este es un aspecto no menor, porque esto nos está hablando claramente de que la boda representa y tiene una carga de sentido muy importante para los galileos, para los judíos en general, porque representa mucho más que la unión y la bendición de Dios sobre una, sino que representa para el cristiano, para Cristo, que Él se asume como el novio, ¿sí? Y Israel como su novia, el pueblo de Dios como su novia, en un sentido teológico claramente, tiene una profundidad muy grande. Ya vamos a ver la posibilidad de poder hacer una clase con respecto al contexto bíblico, donde veamos el impacto que tiene el sentido de la boda y las partes de la boda y cómo se asocian aún escatológicamente con los eventos por venir. Va a ser bastante interesante poder ver eso. Marcos 2:19 también lo decía de esa manera, así que nosotros lo podemos compartir. Acá tenemos Marcos 2:19 para poder leerlo. Marcos 2:19 dice así: Jesús le dijo, ¿acaso los hijos del tálamo nupcial pueden ayunar mientras el novio está con ellos? Es decir, aquellos que participan del círculo íntimo, de los amigos del novio, de los que están sentados bajo el tálamo. Entre tanto tienen consigo al novio, no pueden ayunar. Jesús está enseñando acá, obviamente, sobre el ayuno. Y bueno, ahí está planteado el hecho de, la observancia con respecto a este sentido de cómo toma la boda. Yo soy el novio, ahora estoy presente. Bueno, no es momento para ayunar. La boda era una importante imagen que Jesús va a usar en su ministerio y que también va a prolongarse en la escritura escatológica del Apocalipsis, ¿sí? Profética y escatológica del Apocalipsis. Así que es importante, seguramente en el transcurso del año o según el Señor nos vaya guiando, vamos a poder ver en detalle cómo se relaciona este aspecto de la boda y otros símbolos que se usan en el idioma de Jesús y de los apóstoles. Continuamos. Seguimos, tenemos mucho. El Cristo histórico. Acá nos metemos en una polémica, acá me gustaría también escucharlos a mis amigos que están en la transmisión. El Cristo histórico, ¿soltero o casado? Bueno, vamos a ver algunos detalles con respecto a esto, ¿sí? No hay registro histórico que pueda hacernos afirmar
de que Jesús contrajo matrimonio. No hay ningún registro histórico que nos permita afirmar concienzudamente que Jesús estuvo casado. Aunque fue formado en la sinagoga para tener familia. ¿Sí? ¿Qué se le enseñaba? Bueno, ahí está la cita, Génesis capítulo 2, versículo 18. Se le enseñaba al discípulo, al niño, al que estaban formando en la sinagoga, le decían que no es bueno que el hombre esté solo, que tenía que formar familia. No era bien visto que un judío adulto no formara una familia y tuviera hijos. La señal que tomaban los judíos, y cuando hablo de judíos hablo de la nación entera, incluye los galileos, obviamente, no la región de Judea, sino que lo veían de una manera bastante crítica al hecho de que una persona no se casara, no contrayera matrimonio y tuviera hijos. Vamos a ver este pasaje, porque Mateo 19:12 nos deja ver un mensaje bastante llamativo del Señor que a la luz del contexto nos podría permitir afirmar si Jesús era soltero o casado. Porque se produce allí una situación que vamos a leer ahora, entre ataques y tretas que le presentan sus adversarios sobre el divorcio y el matrimonio, nos va a permitir dilucidar cuál es el estado de civil del Señor. Nos va a permitir tomar contacto con este pasaje que es bastante interesante para que nosotros lo podamos ver, lo podamos seguir. Lo vamos a compartir con ustedes. Mateo 19:12. Ahí lo estamos buscando. Mateo 19, lo estamos buscando en la Biblia textual. Dice así el Señor. ¿Sí? Vamos a leerlo desde el versículo 7 para que se entienda el contexto. Dice, le dicen, pero ¿por qué pues Moisés mandó dar carta de divorcio y repudiar? Hablando del repudio de la mujer, algo que no existe actualmente, que es lo más similar al divorcio, ¿sí? Dentro de nuestro contexto occidental. Y Jesús le dice, versículo 8, por la dureza de vuestro corazón os permitió Moisés repudiar a vuestras mujeres, pero desde un principio, se traslada el Señor hasta Génesis, pero desde un principio no fue así. Y os digo que cualquiera que repudie a su mujer, a no ser por causa de inmoralidad sexual, básicamente en el contexto del Señor, el adulterio, y se casa con otra, comete adulterio. El versículo 10 dice, le dicen los discípulos, si así es la situación del hombre, mire cómo está arraigado culturalmente este sentido y esta idea del repudio de la mujer en el contexto del Señor, que aún los discípulos le dicen esto. Si así es la situación del hombre con la mujer, no conviene casarse. Es decir, si no podemos repudiarla, no nos conviene casarnos. Versículo 11. Entonces el Señor les dijo, no todos comprenden este dicho, sino a aquellos a quienes ha sido dado. Porque, y acá hay un texto tremendo, hay eunucos nacidos así del vientre de su madre. Y hay eunucos que fueron hechos eunucos por los hombres, han sido castrados. Y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que pueda aceptarlo, acéptelo. El que pueda aceptarlo, acéptelo. ¿De qué está hablando el Señor aquí? ¿De qué está hablando el Señor aquí? Bueno, está hablando de las personas que se autolimitan a no poder reproducirse, porque era lo que el eunuco no podía hacer, no reproducirse. Algunos lo eran desde el vientre de su madre, era genéticamente no pudieron formar algún aspecto que no les permitiera reproducirse. Otros fueron eunucos hechos por los hombres, generalmente los esclavos romanos eran hechos eunucos. Los esclavos asirios eran hechos eunucos. Pero Jesús le habla de un tercer tipo de eunuco, de aquel que tiene la habilidad de reproducirse, que no ha sido castrado por los hombres y que a la vez, por causa del reino de los cielos, no han desarrollado prole, no han tenido hijos. Jesús claramente está hablando de él mismo. Está hablando de él mismo. ¿Cuál es la clave? ¿Usted mira basado en qué? La base para entender esto es que Jesús lo dice de esta manera.
por causa del reino de los cielos. ¿Cómo comienza la prédica del Señor cuando comienza su ministerio? Presta atención, por favor, usted que está del otro lado. Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, cuando él dice, se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos, fíjese que habla en plural, porque otra persona más que proclamó el reino de los cielos también era eunuco. No porque tuviera una dificultad física, ni porque alguien lo hubiera castrado, sino porque proclamaba el reino de los cielos. Ese era Juan el Bautista. Algunos se hicieron a sí mismos eunucos por causa del reino de los cielos. ¡Wow! Este versículo nos está hablando del estado civil del Señor y el de Juan el Bautista. Este versículo nos está hablando de que el Señor, no porque tuviera una limitante física, no por una limitante cultural, porque los judíos al contrario promovían que la persona se casara y tuviera hijos, sino que era una decisión personal por causa del reino de los cielos. Y me gusta cómo termina la frase en la Biblia textual, que hoy es la mejor Biblia en español para poder estudiar. El que pueda aceptarlo, acéptelo. Es decir, está hablando su cultura, está hablando su tiempo, un tiempo que, como decíamos, promovía que el hombre se casara y si no se casaba, era muy mal visto en su cultura. El que pueda aceptarlo, acéptelo. Es prácticamente el único versículo que nos deja ver cómo Jesús de manera indirecta está hablando de él, como un eunuco, alguien que decidió no desarrollar prole, no desarrollar hijos, a causa del reino de los cielos. Tremendo, ¿eh? Tremendo. Ahí tiene la cita para que usted lo pueda seguir. Mateo capítulo 19, versículo 12. Nos permite dilucidar su estado civil. Ya lo voy a estar leyendo en los comentarios que están escribiendo. Es un texto que nos hace pensar, que nos hace hacer una pausa, que nos hace reflexionar. ¿Estuvo ahí en la Biblia? Sí. Pero nosotros no lo asociábamos con esto. Nosotros no lo pensamos a la luz de este contexto histórico, personal, familiar que estamos analizando hoy, a la luz del Cristo histórico. Ahora podemos entender lo que dice el libro de Isaías, ¿no? Y su generación, es decir, y sus hijos, ¿quién los contará? En otra versión dice, y su prole, ¿quién la contará? Claro, ahora podemos entender la precisión de la prédica de Isaías, para que 400 años antes podía anticipar el estado civil de Jesús. Y en una cultura que no promovía el ascetismo, que no promovía la soltería por consagración espiritual, sino que promovía el tener hijos. Llamativo, ¿no? Y también lo interesante para cerrar este tema es que Jesús no lo establece como mandamiento a sus discípulos, que no lo establece como mandamiento obligatorio para el ministerio. No, ustedes no se tienen que casar porque tienen que ser igual que yo. No. Pablo lo afirma, dice, yo he decidido quedarme solo, aunque el resto de los apóstoles del Señor han tomado mujer para sí. El mismo apóstol Pablo lo afirma. Quiere decir que esta idea de un sacerdocio que no se casa, que no tiene hijos, por un presunto mandamiento del Señor, es falso, es antibíblico. Jesús tomó esta decisión a causa de la proclamación del reino de los cielos, pero no lo estableció como mandamiento a los apóstoles, a los discípulos y a los que vendrían de creer, que somos nosotros, tomando y utilizando la frase de Pedro en su discurso en Hechos capítulo 2. Interesante lo que vimos, ¿no? Interesante. Seguimos. Otros eruditos, acá viene la otra escuela, claro, esta es la postura general que es lo que acabamos de enseñar. Otros eruditos sostienen la posibilidad de un matrimonio como práctica necesaria para la lectura eficiente de las escrituras en el ámbito de la sinagoga. ¿Qué quiere decir esto en criollo, hablando sencillo? De que no le hubieran dejado a Jesús compartir en la sinagoga de Nazaret y en otras sinagogas que él predica, por ejemplo la de Cafarnaúm, sin haber sido casado. Hay una rama teológica que afirma esto, ¿sí? Y que su, entre comillas, silencio escritural con respecto al matrimonio del Señor
estaría basada en su aceptación cultural del estado de casado, como diciendo no lo nombraban y no nombraban a su esposa por el simple hecho de que no era muy normal que la persona estuviera casada y que pudiera participar del culto. No hay una referencia histórica con respecto a esto en el sentido directo de la escritura y de la palabra. Es una postura, es una teoría, es un pensamiento que desarrollan los eruditos bíblicos que nosotros no podemos darle sustento teológico firme. Que se está analizando, se está analizando. Ahora usted me pregunta, ¿afectaría en algo la imagen y la perfección del Señor que le hubiera estado casado? Yo creo que no. Yo creo que no. Algunas de las bases de estos eruditos tienen que ver con el libro de Hebreos, que el que fue tentado en todo. Uno dice, ¿cómo puede ser tentado a ser adúltero si no está casado? Bueno, es uno de los argumentos. Simplificándolo mucho, pero para que usted me entienda. Es uno de los argumentos. Pero tampoco Jesús fue tentado a fumar, ni a consumir drogas, básicamente. Es decir, es una formación genérica. Fue tentado en todo. Es decir, en todas las posibilidades o en todos los géneros de tentación fue tentado. Lo que no significa que en cada pecado específico fue tentado. Por eso digo, es una postura que ha perdido o tiene poca fuerza esta posibilidad de que el Señor ha sido casado, según este argumento de que tenía que estar casado para poder ministrar. Los jóvenes adultos mayores de 12 años podían participar en la lectura de las Escrituras. Muy distinto a lo que era la actividad de los fariseos y de los saduceos, que generalmente lo desarrollaban a la edad adulta. Lo practicaban en la edad adulta. Además, esta escuela que venimos analizando, ¿sí? Además plantean que según la práctica y vida de los rabinos del siglo I, el mantenerse célibe no era bien visto. Bueno, algo de lo que venimos comentando recién. Por lo que ante un Jesús soltero sería la primera línea de ataque. Ellos dicen, bueno, en la escritura no nombran que lo hayan atacado al Señor por ser soltero. Eso significa que era casado. Es decir, dan a entender que algo implícito por el simple hecho de su ausencia. Y esto no tiene una fuerza teológica y escritural con la que podamos afirmarlo. Pero sí existe en Marcos 19:12, Mateo 19:12, donde dice que él, cuando el Señor afirma de que hay eunucos por causa del reino de los cielos. Eso sí lo dice la Biblia. Y nosotros debemos quedarnos con la información y con los textos que la Biblia nos aporta, ¿no? Lo otro son teorías, son posturas interesantes para saberlas, pero nosotros debemos afirmarnos en la base que tenemos textual de las Sagradas Escrituras. ¿Sí? Continuamos. Vamos a ver. Acá nos vamos a parar cómo era su aspecto físico. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque quiero leer los comentarios, quiero leer lo que nos está apartando. Ahí, bueno, claro, nos dice que está todo bien en la transmisión. Muchas gracias, Clara. También a Gabriel Bereire nos manda extraordinario. Bueno, el doctor Emanuel Hernández también nos saluda. Muchas gracias, doctor, por tomarse un momento y saludarnos. Federico Lorca nos comenta, el mandato de casarse hoy en la iglesia sigue siendo fuerte, aun cuando Pablo elogia la decisión de los que no se casan. Es cierto, sí, existe un mandato implícito al matrimonio, pero también es una cuestión cultural, ¿no? Hay gente que dice, vos no podés ministrar si vos no estás casado, porque no, ¿qué le vas a enseñar del matrimonio? Bueno, acá tenemos un ejemplo, que el Cristo, el Hijo de Dios, que según la base textual y el análisis historiográfico que tenemos hasta el momento, nos muestran que él no se casó, y él enseñó sobre el matrimonio, y él enseñó sobre el divorcio, es porque algo nos está mostrando, algo nos está diciendo. Es decir, por eso tenemos que tener en cuenta. Muy buen comentario, Federico, ahí, para poder comentarlo y poder mostrarlo como lo hacemos el mensaje a través de esta transmisión. Vamos a continuar, ¿le parece? Vamos a seguir, vamos a meternos en el Cristo histórico, cómo era su aspecto físico. Al tratar de acercarnos a este tema, debemos despojarnos de los elementos culturales. Cuidado, hermano. De los elementos culturales y filosóficos, lo que usted vio o cree que es Jesús. ¿Sí? Esta idea de ese Jesús con aspecto casi italiano, ¿no? Ojos claros, pelo largo, alto. Todo lo que no es un judío, todo lo que no es un galileo, siempre lo han representado al Señor de esa manera. Y esa representación tiene una explicación, porque los griegos
en el momento en que el Evangelio va entrando a Asia Menor, a Grecia, en lugares de Turquía y todo lo que tenía que ver con Macedonia y demás, representan al Señor a partir de comienzos del siglo II en adelante, asociado a la imagen que tenía del dios Júpiter, con ese mismo aspecto que le acabo de escribir, que es el aspecto de la estampilla, para que aquellos que viven en Argentina, en Latinoamérica, es el aspecto romanizado de Jesús, ese aspecto de tez blanca, caucásico, ojos claros, rubio, muy alto. Ese aspecto es más de Júpiter, del dios Júpiter, más que el aspecto del Jesús histórico. Por eso nosotros debemos tener cuidado con eso. Por eso en la placa del estudio dice cuidado, por favor. Despójese de esa imagen, porque no va a poder aceptar la verdadera imagen o la imagen más probable del Cristo histórico, ¿sí? Pero, ¿qué dice la Biblia al respecto? Bueno, primero tenemos que empezar, valga la redundancia, por el comienzo, que es claro que no estaba permitido hacer representaciones o descripciones físicas de personas en la Palestina del siglo I. Era muy mal visto que alguien describiera el aspecto físico de otra persona. Y esto viene prescrito en la ley. No te harás imagen. No te harás imagen de nada de lo que está en el cielo, en la tierra, ni debajo de la tierra. Es decir, no hacer imagen, ni escultura, ni pintura, aunque los israelitas no se caracterizaban por el desarrollo pictórico, pero está establecido en la ley. Entonces ellos respetaban esa característica. Una de las pocas veces que se muestra algunas características muy al pasar de personajes históricos de la Biblia, por ejemplo, Eliseo, cuando le gritaban calvo, calvo. Es decir, claramente lo estaban insultando, aquellos niños que lo insultaban al profeta Eliseo en Segunda Reyes. Y también, en algún aspecto físico, en David, que decían que era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Es decir, describe algunos aspectos físicos, pero porque era totalmente disonante al israelita de la época. Por eso lo nombra como diciendo, es distinto, es totalmente distinto, ¿sí? Es más, en algunas derivaciones del hebreo con respecto a esa frase, con respecto a David, rubio, hermoso, de ojo y buen parecer, dice que era de tez colorada, ¿sí? Por eso es muy llamativo para una persona nativa de Israel que tenga un aspecto, de ese tipo. Por eso lo describe el escritor bíblico. Por eso hay que tener en cuenta esto. No hay descripciones físicas por esta razón, por esta característica. No se permite hacer imágenes de lo que hay en el cielo, en la tierra, ni debajo de la tierra. A tener en cuenta ese aspecto, por favor. El Cristo histórico. En Isaías 56 nos describe un aspecto específico del rostro del Mesías. Atención, aunque desgraciadamente para nosotros no tiene nada de particular lo que describe, aunque lo vamos a leer, porque hace un aspecto con respecto a la presencia de la barba, ¿sí? Algo muy característico en las personas hebreas, en las personas judías. Nosotros vamos a leer Isaías, usted si me puede seguir en su Biblia, Isaías 50, capítulo 6. Isaías 56, un versículo maravilloso, léalo, Isaías 50, realmente habría que hacer un estudio, una clase particular de Isaías 50 o de los textos en Isaías sobre el siervo sufriente, ¿sí? Para poder verlo en detalle, ¿sí? Versículo 6, Isaías 56, dice así: ofrecí mis espaldas a los que me azotaban, está describiendo el sufrimiento, la flagelación del Señor, y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No aparté mi rostro de injurias y de salivazos. ¿Quiere conocer en detalle este pasaje? Fíjese, está describiendo la flagelación romana 400 años antes. No existía el Imperio Romano, existía Roma, pero no existía el Imperio Romano y ya el Espíritu Santo inspiraba a Isaías para poder mostrar estos detalles. La flagelación por azotamiento, las mejillas, ¿sí? Arrancándose la barba al Señor. Algunos
algunos eruditos bíblicos, que incluso ha sido reflejado en las revistas de ciencia americana o American Science, ¿sí? Ha sido reflejado la tortura y la flagelación del Señor. Esto está citado en la película y en el libro el caso de Cristo, donde se produce la flagelación se describe la flagelación romana. Uno de los aspectos, mi hermano, es que lo más probable es que en el momento que fue crucificado el Señor, ante esa tortura de arrancarle la barba, muchos creen que se le podía ver el hueso de la pera, la punta más prominente, la punta prominente del rostro del Señor, totalmente descubierto el hueso, con el dolor terrible que representa eso y el sangrado que representa. Bueno, es un aspecto de lo que el Señor sufrió en la cruz del Calvario, muriendo por nosotros. Y otro aspecto interesante que describe el versículo 6 dice, no aparté mi rostro, es decir, puso la cara, no se hizo para atrás, no, puso la cara a los que le decían injurias, a los que decían mentiras e insultos. Eso describe parte de lo del juicio. Describe parte del juicio sufrido por el Señor cuando había alguien que apostataba de la fe en el siglo I. Se tomaba la costumbre de cuando se lo condenaba, se le escupía el rostro y se le pegaba una cachetada, se le pegaba un golpe, ¿sí? Por eso el Señor describe aquí, a través de Isaías 50, versículo 6, cuál era la flagelación del Señor y da ese aspecto con respecto a la barba del Señor, un aspecto físico con respecto a la barba del Señor. Ahora póngase a pensar, mi hermano, la tortura que tenía el Señor, lo que sufrió el Señor por nosotros, lo que sufrió el Señor por nosotros, tener descubierto el sector de la pera por la tortura, porque alguien te está arrancando la barba. Todo por amor a nosotros, mi hermano. Todo por lo que representa Cristo para nosotros. Es para pensar, para valorar, para agradecer, para adorar todo lo que Él hizo de nosotros. Qué amor, qué gracia. Continuamos. Resulta clave el aporte arqueológico de los esqueletos de los Galileos, claro, porque ahí se han producido descubrimientos de personas que han muerto en la misma época del Señor y que han permitido generar un aspecto lo más similar posible de cómo se vería un Galileo, cómo se vería un nazareno. Bueno, fíjese algo del aspecto, porque también tengo la imagen. Este es un estudio científico que se ha desarrollado para poder establecer cómo era un Galileo y un nazareno del siglo I. Mire, personas de 1,60 m. Vaya cambiando esa imagen mental usted de Jesús, vaya cambiándolo. Ya no es ese hombre de 1,90, de 1,80, no, es de 1,60. 1,50 kilos, porque ese era el aspecto del Galileo del Nazareno del siglo I. Un aspecto de tez morena, no era caucásico, tiene un aspecto semita. De pelo recortado y no largo. De pelo recortado y no largo. Como es representado habitualmente ustedes, bueno, ¿basado en qué? Bueno, se ha descubierto por el estudio antropológico de la cultura de Israel, me corrijo, de Judea en el siglo I, de que usaban el pelo corto por un tema de los piojos. Se tomó como costumbre antes del siglo I, de que los judíos tenían que tener el pelo corto. Cambia totalmente lo que nosotros vemos representado en las películas, ¿no? Cambia totalmente el aspecto de lo que nosotros entendíamos con respecto a la apariencia de un Galileo, de un nazareno del siglo I. Algo muy llamativo para nuestra idea. Pero han descubierto también los aspectos y las facetas de cómo era un Galileo, un nazareno del siglo I, para que tengamos una representación de lo que era el Señor Jesús. ¿Seguimos viendo esto? ¿Sí? ¿Seguimos viendo esto? En Isaías 53:2 se nos da otra pista del aspecto físico del Señor, aunque en este caso se trata de cómo su apariencia sería recibida por la gente de su época, específicamente relacionada con su ministerio como el Salvador. Repito, ¿cómo era la percepción de la gente al ver su aspecto físico? Isaías 53:2 nos describe esto.
que vamos a pasar a compartir. Isaías 53, 2, lo voy a leer nuevamente en Biblia textual. Delante de él anunciamos acerca de un niño que crecerá como una raíz en tierra seca, en el cual no hay hermosura ni gloria, en el cual no hay hermosura ni gloria. Y nosotros lo vimos, pero no tenía atractivo ni hermosura. Es decir, el aspecto del Señor, las características físicas del Señor no lo hacían resaltar del estándar, no lo hacían resaltar de lo que era un Galileo Nazareno. ¿Cuándo resalta una característica? Bueno, vimos el ejemplo de David. Al judío le llamaba la atención que una persona era rubio, hermoso de ojo y de buen parecer. Le llamaba mucho la atención eso. Pero también hay otro ejemplo en el caso de Saúl, cuando la palabra de Dios describe en 1 Samuel que era alto y que ningún hombre le llegaba a los hombros. ¿Por qué lo resalta como aspecto físico? Porque escapa al estándar, escapa a lo que ellos veían diariamente. ¿Se entiende, mi hermano? Ya vamos a estar leyendo los comentarios que tenemos ahí para poder escribir, que puedas hacer tu consulta, que puedas escribir tu pregunta. Estamos aquí para poder edificarnos juntos en la palabra del Señor. Fíjese cómo lo describe el Señor. No hay hermosura, no hay gloria, no tiene atractivo. Bueno, la característica del Señor. Fíjese, dice, en él anunciamos acerca de un niño que crecerá como una raíz en tierra seca. Claro, Él es y representa para nosotros. Él representa para nosotros, ¿sí? La raíz dice ahí. Él representa para nosotros algo que creció en medio de esa tierra desértica, en algunos aspectos que tenía la Galilea del siglo I, en esa tierra desértica espiritualmente. Él representa eso para nosotros. Aunque para el aspecto como lo miraban los judíos, los galileos del siglo I, no tenía ni atractivo, no tenía ni gloria, no tenía hermosura, pero aún así fue el Hijo de Dios. Aún así fue el Salvador del mundo. Y es el Salvador del mundo. Aquel que te está hablando esta noche. Aquel que te está mostrando su aspecto histórico. Aquel que te está mostrando cómo era ese Galileo del siglo I, cómo era ese Nazareno. Lo veamos, ¿no? Interesante lo que estamos viendo. Otro dato clave era la mirada sobre el cabello largo en el siglo I, por parte de un contemporáneo judío como Pablo. En 1 Corintios 11, 14 se nos habla con respecto a ello, de que no era digno que un hombre usara el pelo largo. Por ende, los eruditos afirman que Jesús llevaría el pelo por eso afirman que Jesús llevaría el pelo no extremadamente largo, pero tampoco muy corto como los romanos o griegos. Eso también estaba mal visto, sino que generalmente era un pelo recortado, pero que no llegaba a los hombros, como es representado muchas veces el Señor, ni tampoco un pelo extremadamente corto, como es el estilo romano o griego, que hoy generalmente en muchos sectores se utiliza bastante en el ámbito occidental, en el sector occidental del mundo, el pelo corto, recortado. Es una herencia cultural que nos ha dejado el Imperio Romano a todos. Por eso Pablo hace esta lectura, y es muy interesante porque es de un contemporáneo de Jesús, que tiene esta mirada con respecto a que sería mal visto en la cultura que él fue criada, la misma que fue creado Jesús, una persona de pelo largo. Por eso concluyen los estudiosos que Jesús tenía el pelo corto, por una consecuencia higiénica, por un tema de los picos, y también por una concepción espiritual o, digamos, cultural, mejor dicho, de que el pelo largo sería mal visto. Conclusión, Jesús tenía el pelo corto. Bueno, seguimos. ¿Lo queremos ver el Señor? O por lo menos el aspecto que tendría un Galileo, un Nazareno en el siglo I. Bueno, acá lo tenemos. Este es el aspecto que tenía un Galileo y un Nazareno del siglo I. Es reconstruido a través
de un estudio muy importante de la Universidad de Harvard y que está publicado en uno de los medios más importantes del mundo, como la BBC, este estudio arqueológico que nos muestra la reconstrucción de cómo sería un Galileo nazareno, tez morena, barba prominente, pelo corto, aunque no muy corto. ¿Está viendo las características? 1,60, tez trigueña. Qué distinta la imagen que nos han mostrado, ¿no? Qué distinta la imagen cultural que se ha mostrado del Señor. Así se vería un Galileo del siglo I de la zona de Nazaret. Mírelo bien, porque ese es el aspecto aproximado. Fíjese, la característica del pelo no es un pelo lacio. ¿Se dio cuenta de ese detalle? Porque la característica de las personas que vivían en Nazaret, en esa zona, de Galilea en general, en este caso podemos generalizar la provincia, tenía ese tipo de aspecto en el cabello. Fíjese que la barba está recortada en la parte superior, pero se extiende en la parte inferior de un cuerpo, podríamos decir, reducido en tamaño. Recuerden, una altura de unos 60 promedio. Por eso es tan poco creíble, o por lo menos surge del texto de Marcos capítulo 6, cuando él se presenta en la sinagoga de Nazaret y dice: esta profecía se ha cumplido delante de sus ojos, y ven un aspecto parecido al que estamos viendo ahora en la pantalla. Entonces los fariseos, los habitantes, varones de Nazaret dicen: pero ¿cómo? Si vos sos el hijo del carpintero. Como diciendo: si vos sos uno de nosotros, sos parte del estándar. Claro, se cumple Isaías 50 y capítulo 52 también. Dice: no hallaron gloria, no hallaron hermosura, no hallaron algo que lo distinguiera de lo demás en su aspecto físico, porque era algo similar a lo que estás viendo en la pantalla. Bueno, yo quería aportarlo en este estudio. No es la imagen del Señor, pero es la imagen de un nazareno, de un Galileo del siglo I, que nos permite cambiar la noción que tenemos y que la cultura, muchas veces romana, que luego se vuelve católica, se vuelve cuando la iglesia se une con el Estado, en la época de Constantino, nos ha heredado esa visión romanizada del Señor, esa visión caucásica, europea del Señor. Cuando el aspecto de un nazareno, no de un judío, de un Galileo, de un nazareno del siglo I, es el que estás viendo en pantalla. Qué distinto, ¿no? Hay algo que siempre me impactó cuando leí Apocalipsis capítulo 1, cuando dice que el Señor se aparece a Juan y comienza la revelación del Apocalipsis, y dice que él vio, en medio de toda esa gloria que estaba contemplando, vio algo, a uno parecido al Hijo del Hombre, a uno parecido a ese Galileo del siglo I, a ese semi-analfabeto, a ese criado por una madre que tampoco sabía leer ni escribir, pero que no se limitó por eso, sino que se atrevió a vencer los limitantes culturales de lo que había. La cultura le decía: casate, él no. Eunuco por el reino de los cielos. Me consagro toda mi energía, todo mi tiempo a la proclamación del reino de los cielos. ¡Qué renuncia! ¡Qué entrega! De alguien en cual los propios decían: no hay ni hermosura, ni belleza, no hay gloria. Él decidió no centrarse en el rechazo de los otros, no centrarse en lo que los otros decían de él, estar seguro de lo que él era. Era el Hijo de Dios, era el Verbo encarnado, era la segunda persona de la Trinidad, que se revela a nosotros como nuestro Salvador y como nuestro Señor. Interesante, ¿no? Para pensar, para que cambie y se corrija esta visión que hemos tenido sobre el Señor. Por eso hemos visto su familia, por eso hemos visto las características de la vida, cómo era su espiritualidad, qué comía, para que nosotros podamos entender y ser agradecidos de la vida que tenemos también. Ser agradecidos de los recursos que tenemos. Ser agradecidos de lo que Dios nos ha dado. Por eso es importante que nosotros pensemos hoy. Por eso es importante que reflexionemos. Una educación teológica sin reflexión práctica
y sin arrepentimiento es teoría. Es teoría. Por eso es importante que nosotros demos un paso más adelante. Para eso está el Instituto Bíblico en Línea, para dar un paso más, para ir más adelante, para poder tener una aplicación práctica de todo estos descubrimientos, de todo lo que estamos viendo, que nuestra visión de Jesús y nuestra relación con Jesús cambien. Amén. Vamos a avanzar. Vamos a pasar a un tema bien interesante, pero antes de esto vamos a compartir, vamos a ver la Nazaret del siglo I, vamos a ver cómo era el lugar donde vivía Jesús y cómo influenció en su enseñanza. Va a ser bien interesante esto que lo que vamos a leer. ¿Sí? Vamos a compartir, si tenemos comentarios. Tenemos varios aquí. ¿Sí? Bueno, todos los hermanos comentando, saludando también, entre ellos toda la gente que sigue la transmisión. Así que, bueno, amén, dice nuestra hermana Clara, también nuestra hermana Yuritza Ramos Jiménez, que sigue también la transmisión, le agradecemos. Así que a toda la gente, bueno, que está comentando, que sale del trabajo, que se conecta a la transmisión, así que gloria a Dios, que Dios les bendiga, qué bueno poder tenerlos, que puedan seguir esta transmisión. Nosotros le damos gracias al Señor, le damos gracias a poder que estén acompañándonos. Así que muchísima cantidad de personas que se han sumado a la transmisión, muchas gracias. Muchas gracias a todos aquellos que están compartiendo esto que el Señor ha puesto en nuestro corazón y que queremos desarrollar en el transcurso de esta capacitación. Nos gozamos en el Señor y para Él sea toda la gloria. Vamos a empezar a ver. ¿Sí? Galilea era un país verde y fértil. En general, había sectores bastante, con un clima bastante desértico. Pero en general era un país verde y fértil. Diferente de la austera pero serena montaña de Samaria. Distinto, muy distinto. Y más todavía del áspero y escabroso territorio de Judea. ¿Sí? Los escritores del siglo I hablan de 3 regiones bien definidas. ¿Sí? Al norte, la Alta Galilea, región fronteriza, poco poblada, muy poca gente, hay poco descubrimiento de población allí en el sector, con alturas de hasta 1.200 metros, de muy difícil acceso, y que ha sido siempre el refugio de bandidos y malhechores, relatados, por ejemplo, en la historia del Señor con respecto al el buen samaritano. ¿Sí? Están dentro de esos bandidos que venían de la Alta Galilea. ¿Sí? Malhechores huidos de la justicia y lugar de donde bajan con fuerza las aguas que dan nacimiento al Jordán. Hágase esta idea. Ya vamos a ver una imagen que tenemos precargada con respecto a Nazaret del siglo I. Vamos a ver si llegamos a mostrarla en el transcurso de la clase. Ya han pasado 3 minutos de la hora 22. Seguimos. País verde, fértil, distinta a las otras regiones como Samaria o Judea. Estaba la Alta Galilea y la Baja Galilea. La Baja Galilea era más poblada, ¿sí? Descendiendo hacia el sur, la Baja Galilea, un territorio de colinas no muy elevadas, a cuyos pies se extiende la gran llanura de Jezreel, o en la Biblia, según usted lee el Reino Valera, dice Jezreel, una de las comarcas más ricas de todo el país, esto hay que decirlo. En medio de ellas, 2 montañas allí medias solitarias. Estamos tomando la cita del libro de Pangora con respecto a Jesucristo, una aproximación histórica. 2 montes como el Tabor y el pequeño Hermón, también citados en muchos textos bíblicos, desperdigados por toda la zona numerosas aldeas y pueblos agrícolas. Es decir, había colinas, 2 importantes montañas, y en toda esa zona de las colinas y en la zona baja, que integraban toda esta zona de Galilea, denominada la Baja Galilea, había numerosas aldeas. Bueno, Flavio Josefo habla de 204 pueblos y ciudades de Galilea donde no se nombra por tamaño geográfico a Nazaret. No se la nombra como una ciudad grande. ¿Sí? Recordemos que Nazaret tenía entre 400 y 600 habitantes en el siglo I, cuando nace el Señor. En la región montañosa se encontraba Nazaret. Y un poco más al norte, en medio de un valle realmente maravilloso, estaba Séfori, que era la capital de Galilea, ¿sí?
Durante la infancia del Señor era la ciudad de referencia. Vio que aquellos que han vivido en pequeños poblados, en pequeñas localidades, ciudades, siempre hay una ciudad de referencia, ¿sí? A dónde ir, a dónde hacer los trámites, a dónde ir al banco, a dónde hacer trabajos y demás. Séforis era la ciudad de referencia de Jesús. Siempre que se hablaba de un lugar con mayor prosperidad económica, con mayor posibilidad de trabajo, recordemos la tarea del Señor. Él era un mampostero, un artesano, era una persona que desarrollaba la construcción de casas, manejaba la piedra, trabajaba con madera e incluso con el metal. La palabra tecton en griego habla sobre esos tres complementos de trabajo que Jesús desarrollaba, oficio heredado de su padre. Fíjese este detalle interesante. La región del lago era una comarca muy rica y poblada, ¿sí? En torno a ese lago de agua dulce, y que era muy interesante porque había mucha posibilidad de pesca, algo que era quizá la única incorporación de alimento, de carne, de hierro, de proteínas para los judíos de esa época. Lo vimos cuando vimos la dieta de los galileos y de los nazarenos. Podés verlo en la clase 2, que está colgada también en este perfil. Podés verlo. También la tenés en el canal de YouTube Instituto Bíblico en Línea. Podés ver la clase número 2, donde vimos los aspectos de la familia, la alimentación del Señor, el lugar donde fue criado. Interesante que te puedas meter y puedas ver también el video para poder enganchar también en este video, en esta transmisión en vivo que estamos haciendo. Otra característica interesante. En tiempo de Jesús, la población que trabajaba en los campos de Galilea representaba entre el 80 y el 90%, mientras que solamente el 5 al 7% pertenecía a la élite, la élite que leía, a la élite que vivía en Séfora, en la gran ciudad, con calle pavimentada, no calle de tierra, que podía tener un ingreso del Estado. Era la élite, los que tenían la posibilidad de adquirir ciertos elementos suntuosos, o de lujo, o de comodidad. Solamente el 5 o 7%. El otro 80-90%, jornaleros, artesanos. A tener en cuenta, porque esa es la gente a la cual Jesús iba a hablar. Esa es la gente a la que Jesús iba a predicarles del reino de los cielos. Nazaret estaba ubicada a 340 metros de altura. Fíjese, de una colina. Esa es la altura donde estaba el lugar donde vivía el Señor. 340 metros de altura. Y estaba rodeada por distintos poblados. Han descubierto unos 19 poblados alrededor de Nazaret. ¿Sí? Estaba lejos de las principales rutas comerciales y pertenecía a lo que en su momento era la tribu de Zabulón. Qué maravilloso. Isaías dice 400 años antes de que exista la provincia de Galilea, dice Galilea de los gentiles. De ahí va a surgir la luz. Del pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Es decir, de una tierra gentil. Un semi-analfabeto de una aldea de 400, 600 personas, de una zona que se había mostrado rebelde y había causado tanto daño. Recordemos la rebelión de Judas, que conquistó Séfora y que provocó grandes daños, 2000 crucificados cerca de la ruta que conecta Nazaret y Séfora. Lo vimos en la clase anterior. De esa zona conflictiva, rebelde, iba a brotar de ese desierto, como leímos de Isaías, capítulo 52, de ese desierto, iban a ser la raíz. Iban a ser el que la Biblia define también en el libro de Isaías como el deseado de las naciones. Qué maravilloso. Este territorio donde vivía el Señor pertenecía a la tierra de Zabulón, lo que era antes el reino del norte, lo que era antes el reino de Israel. Él viene a restaurar todas las cosas. Por eso los discípulos le preguntan a Jesús antes de ascender, Hechos capítulo 1, ¿cuándo vas a restaurar el reino de Israel? ¿Cuándo vas a volver a unir a las casas? A la casa de Israel y a la casa de Judá, como está profetizado en el Antiguo Testamento. Y el Señor no le dice, no voy a hacerlo, le dice, a ustedes no les toca saber las potestades y los tiempos, que solamente en el Padre están. Por eso es importante que nosotros entendamos qué importante que es el contexto donde vivió y donde enseñó, donde se crió el Señor, para poder comprender cada texto que vamos a ver en la clase número 4 con respecto a cómo influenció en su enseñanza y cómo podemos ilustrar e iluminar esos versículos ahora conociendo el contexto personal, familiar y de dónde vivió. Vas a ver que vas a descubrir otro evangelio, pero no en un sentido negativo, sino el mismo evangelio
que relata la palabra de Dios, pero a la luz de estos aportes que estamos viendo. Las casas se construían en la parte sur de la colina, claro, con terrazas artificiales y tenían vides de uva negra en el techo. Hágase la imagen, por favor. En la parte rocosa, es decir, en la parte que no daba tanto el sol, las plantas de olivo, de las cuales se usaba la aceituna, uno de los elementos que consumía diariamente Jesús como alimento. Mientras que en la falda de la colina se sembraba trigo, aquellos que no que tenían un poco más de dinero, porque la mayoría cosechaba cebada y mijo. Acuérdense que el pan de cebada es lo que culturalmente se conoce en Israel como el pan de los pobres, o el pan de aquellos que no tienen tantos recursos. Y también el mijo. En la zona sombreada del valle, el lugar donde daba menos el sol o el sol con menor fuerza, se sembraba verduras y legumbres. En el extremo occidental brotaba un manantial, ¿sí? En las colinas en primavera surgen las anémonas rojas, que cubrían toda esa colina de un color rojo. Es decir, cuando llegaba en el hemisferio norte, cuando es en plena primavera, cubría todo ese sector era rojo. Vos veías la entrada de Nazaret, vos veías el poblado de Nazaret allí en la colina bien arriba y todo como una alfombra roja de anémonas que cubría todo el sector de la colina donde daba principalmente el sol. Ese es el panorama. Si nosotros viajáramos en el tiempo y llegáramos a visitarlo al Señor a Nazaret en el siglo I, ese sería el contexto que veríamos. Ese es el contexto de calle de tierra batida, llegar a esa colina, muchos poblados alrededor, más de 19. Nazaret en la colina, vides de uva negra, aceitunas, gente cosechando trigo y cebada por un lado, verduras y legumbres en la zona de la sombra, y un manantial. Porque acá viene otra ilustración del Señor. Me estoy adelantando a la clase que viene, discúlpeme. Pero Jesús habla con respecto a la llegada del Espíritu Santo. Dice que se para en la fiesta, en la gran fiesta de los judíos. Y dice, aquel que cree en mí, de su interior correrá ríos de agua viva, dice una versión. En otras versiones dice un manantial. Seguramente en el momento que se puso de pie, en el momento, habrá pensado en su infancia, se conectó con su vida, se conectó quizá con su madre, con su padre en ese momento y pensó en su infancia. Y dijo, ¿cómo explico la venida del Espíritu Santo? Bueno, lo explico con lo que yo conozco de Nazaret. Lo explico con lo que yo vi. Claro, no soy alguien de letras, no sé leer, pero sí recuerdo que hay un manantial en Nazaret y que algo así va a pasar, que en medio de la roca, en medio del sector occidental de Nazaret, así como brotaba el manantial, así, de esta zona difícil, de esta zona pobre, también así, de los pobres de espíritu, va a brotar un manantial, va a brotar algo que es el Espíritu Santo, alguien que es el Espíritu Santo. ¡Wow! Cómo ese versículo explotó, tomó otro sabor, otro contexto, otro color, teniendo en cuenta que está conectado con la infancia y con el lugar donde se crió el Señor. Qué maravilloso, ¿no? Qué interesante. Y qué práctico para enseñarlo. Porque muchas personas en diferentes sectores de Israel podían conocer los manantiales. Y él pudo conectar rápidamente algo muy profundo como era la venida del Espíritu Santo, con algo muy sencillo y cercano a todos. Los grandes maestros son aquellos que no hablan de una manera compleja, sino como hablan como Jesús. Algo profundo, pero que sea accesible para todos, porque el reino de los cielos se acerca a todos. Y eso es importante que lo recordemos. En las colinas en primavera, fíjese esto, surgen las anémonas, como vimos, que cubren en abril casi todo el sector y que tienen un versículo para que nosotros lo leamos. ¿Qué le parece si lo leemos? Mateo capítulo 6, del 29 al 31. Mateo capítulo 6, del 29 al 31. ¿Sí? Yo tengo, obviamente, Biblia textual. Del 29 al 31. Y Jesús daba cuál era la utilidad que tenía esa hierba. ¿Sí? ¿Qué utilidad tenían las anémonas? Versículo 28, mire, es tremendo. ¿Cómo nos cambia la enseñanza del Señor? Versículo 28 dice, también en cuanto al vestido, ¿por qué se afanan? Consideren atentamente los lirios del campo, las anémonas. ¿Cómo crecen? No trabajan con fatiga ni hilan.
Pero les digo que ni Salomón en todo su esplendor se vistió como uno solo de ellos. Y si la hierba del campo que hoy existe, y mire lo que para qué se usaba, y mañana cuando estaba seca, es echada al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, gente de poca fe? Es decir, ¿podemos conectarnos rápidamente, mi hermano? ¿Podemos conectarnos rápidamente que el Señor seguramente estuvo pensando, estuvo meditando, quizá largas tardes de primavera en su infancia, cómo crecía la anémona roja, cómo crecía y cubría esa colina? Habrá estado pensando también y habrá estado jugando allí y veía cómo era vestida por el Señor y crecía de una manera maravillosa y que de repente cuando se secaba también era útil porque se echaba al horno y se utilizaba para calentar y calefaccionar los espacios, se utilizaba para poder producir leña, para poder utilizar el horno de barro que estaba en el patio familiar que conectaba cada una de las casas particulares de esa familia amplia en la que se crió el Señor, no en esa familia reducida de papá, mamá y hermanos que nosotros nos imaginamos. ¿Cuántas cosas deben cambiar en nuestro corazón y en nuestra mente sobre lo que pensábamos del Señor, no? Qué interesante. Acá vemos otra conexión de Jesús con su contexto y cómo la aplica a la enseñanza. Si estas hierbas son maravillosas, si estas plantas, las anémonas son maravillosas, si los lirios del campo son maravillosos, y Dios los viste así y dejan de perdurar. Este es un mensaje escatológico, mi hermano, por favor, preste atención. Si ellos dejan de perdurar y mueren y son echados al horno, ¿cuánto hará más con nosotros que tenemos un destino eterno? ¿Cuánto más nos cubrirá la necesidad del vestido, de la comida, si nosotros que tenemos destino eterno, Dios lo va a hacer si da cobertura a una anémona roja criada de Nazaret, no va a darnos a nosotros, que somos declarados sus hijos? Qué maravilloso, qué tremendo, qué verdad. ¿Se da cuenta cómo cambia el mensaje? ¿Se da cuenta cómo se ilustra, cómo todo comienza a encajar en lo que son los evangelios y cómo lo podemos entender? Tremendo, increíble. Por ahí me quedo pensando, mi hermano, porque cuando uno se pone a reflexionar esto, te emocionás, lo pensás, te detenés y mirás y agradeces y adorás y orás y valorás lo que tenés. Valorar lo que tenés. Miren el contexto que se creó el Señor, un contexto muy difícil, un contexto hasta discriminatorio con el aspecto de las mujeres, discriminatorio con el aspecto que tenía el niño. ¿Se acuerdan que vimos en la clase anterior? El niño no era centro del afecto específico de su padre, y el Señor construye una nueva relación cuando predica el reino de los cielos y le enseña a esos hombres y mujeres criados bajo una cultura de poco afecto paternal, le enseña a relacionarse a Dios como padre. Qué cambio cultural, qué cambio espiritual para ellos. Que ellos desarrollen una relación de afecto y de cariño para poder decirle Padre Celestial. Tremendo. Cuando le pide a uno de sus seguidores, enséñanos a orar, el Señor le establece una relación de oración de afecto cuando establece el Padre nuestro que estás en los cielos. Qué tremendo. Continuamos. Ya estamos llegando casi al final de la clase. Las casas eran excavadas en la ladera. Ese era el trabajo del Señor. Ese es el trabajo del mampostero. Poder excavar en la ladera las casas. Eran de techo bajo. ¿Para qué querés techo alto si todos miden 1,60? Dirá usted, y sí, tiene razón. Con paredes oscuras de adobe, no tenían ventanas. ¿Sí? Las paredes eran oscuras de adobe, de piedra y con suelos de tierra pisada. Ellos construían cavidades subterráneas en estas casas, en el sector de la colina, para guardar semillas, trigo y grano para el momento de la cosecha. También guardaban agua. También cubrían los animales del frío, aquellos que no tenían la posibilidad de tener un pesebre para guardar los animales en el invierno. Ahora, podemos entender mejor la parábola del Señor cuando Él dice: ¿a quién compararé? A un hombre prudente, al que construye su casa sobre la roca.
Él como constructor, como mampostero, como aquel que así excavaba en la ladera de la montaña, en la casa de sus vecinos, de sus amigos, de la gente que vivía en esos 19 aldeas alrededor de Nazaret, en la gran Séfori, que era la capital romana. Seguramente vino su momento, en ese momento en la enseñanza. Se acordó y dijo, ¿quién es un hombre prudente que construye la casa no sobre la arena, no sobre la costa, no cerca de la playa, sino sobre la roca? Porque después vienen los ríos o viene el lago, en la traducción correcta, y se la lleva puesta la casa que está cerca de, la, de, la, de la costa. ¿Habrá visto el Señor quizás esta imagen de alguien que no confió en la construcción de la casa sobre la roca y que quiso inventar algo, diríamos aquí en Córdoba, en Argentina, y construir la casa cerca del lago y alguna tormenta fuerte, algún desborde de ese lago destruyó esa casa? Seguramente. Y Jesús toma esa ilustración de su infancia, de su niñez y dice, el creer en mis palabras es como construir una casa sobre la roca, como construir algo eterno, como construir algo eterno, algo que aún hoy los arqueólogos, 2000 años después, siguen encontrando casas excavadas en la roca en Nazaret. Quiere decir que cuando nosotros escuchamos y obedecemos la palabra del Señor y vivimos bajo su voluntad, estamos construyendo algo eterno. Estamos construyendo una relación eterna. Estamos construyendo un compromiso eterno que Dios responde del otro lado, porque Él nos dice a nosotros, sus discípulos, aquellos que seguimos su voluntad, en la casa de mi Padre, muchas moradas hay. Nuestra morada con Él es eterna. Y nosotros cuando le obedecemos y somos prudentes y construimos nuestra vida sobre Él, podemos tener una seguridad eterna. Qué ilustración que toma, qué color, qué belleza que toma el escucharlo a Jesús a la luz del contexto, de su contexto, del Cristo histórico. Las familias compartían el lecho en un solo espacio en común, que en algunos casos incluía también a los animales. Quiere decir que el contexto de lo que nosotros entendemos como el pesebre era, es decir, que Jesús pudo haber dormido en la parte baja, que era donde los animales dormían, cuando nació en Belén. Dice que no se encontró lugar en el mesón. Generalmente los mesones eran el lugar donde los que viajaban a través de la ruta comercial que cruzaba Belén se detenían, pero tenía muy poca capacidad. Algunos ilustran ese censo como mucha cantidad de personas llegándose a Belén. No fue tanta cantidad porque por una cuestión geográfica, por una cuestión de habitantes. Pero esto será para tratarlo seguramente en otro momento. Lo cierto es que muchas veces los animales también dormían en el mismo espacio que dormía la familia. Si no había lugar para tener un pesebre donde los animales se alimentaran y llegaba el invierno, allí estaban los animales y todas las familias durmiendo juntas. Es una ilustración, una imagen llamativa para nuestra cultura occidental. Con otras familias parentales comparten el patio en común, como lo vimos, donde está el molino para el grano y también está el horno para cocer el pan, que es donde es echada la anémona roja cuando se seca y ayuda a poder calentar los alimentos. Esa es parte de la vida, de la cultura de la época. Ahora, podemos entender lo que yo me adelantaba recién. El conocer este contexto social podemos entender cuando Jesús afirmó en Juan capítulo 14, versículos 2 y 3, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. O lo descrito en Lucas 11 del 5 al 8, sobre el cuarto único de descanso, en la parábola, ¿sí?, de aquella persona, del amigo que llega a pedirle un favor y dice, mis hijos están conmigo en la cama. Un versículo con nuestros ojos occidentales se podría interpretar de una manera locada, no tiene un contexto histórico. ¿Sí? Los hijos dormían en un mismo lecho junto con sus padres de manera habitual. Y esto se caracterizaba en Nazaret y en Galilea en general. Por eso el contexto bíblico nos ayuda a entender e interpretar la palabra de Dios. Ya estamos llegando a 24 minutos de la hora 22. La Nazaret que Jesús conoció era un poblado no mayor a 500 habitantes, esto está comprobado. La mayoría de oficio agrícola. Tenía baja incidencia en el comercio, claro, no exportaba muchas cosas de otros productos cosechados con otras zonas, era muy limitado. Algunas aceitunas, la uva negra, que era consumida en Grecia,
en algunos otros sectores del Imperio Romano, pero no mucho más de eso. En una enseñanza Jesús hace referencia y recuerda a unos jornaleros sentados en la plaza de una aldea, ¿sí? En la época de la vendimia, en la época de la cosecha, esperando a ser contratados por algún propietario. Sin duda que Jesús vuelve a conectarse con su infancia y su niñez, porque seguramente lo veía de esa manera en Nazaret, cuando iba recorriendo las aldeas de la Baja Galilea trabajando con sus padres. Seguramente recordaba Jesús eso cuando enseñaba esta parábola que está en Mateo capítulo 20, del 1 al 16. Por eso podemos entender que muchas de las parábolas del Señor son de sentido agrícola. Está relacionado con la cosecha, está relacionado con la siembra, está relacionado con las actividades de construcción. Por eso todo está relacionado con su propia vida. No era una persona de letras y tenía que relacionarlo con lo que él tenía contacto, con lo que él había visto, con lo que él había oído. Por eso es importante utilizar todos los recursos que tenemos a mano. Una vida con incertidumbres para el campesino y constructor que eran atrapados por la deuda. Esto también Jesús le habla a estos. Lo vamos a ver en la clase número 4. El problema de los campesinos era cómo guardar la semilla suficiente para la siguiente siembra. Claro, había muchos impuestos. Y cómo subsistir hasta la siguiente cosecha sin caer en la espiral del endeudamiento. Por eso la Biblia también nombra a los prestamistas. Jesús conocía bien los apuros de estos campesinos. Los evangelios nombran a los prestamistas, que tratando de sacar el máximo rendimiento a sus tierras, sembraban incluso en suelo pedregoso. ¿Les suena la parábola del sembrador? O entre cardos y aún en zonas en que la gente usaba como sendero para trasladarse. Eso usted lo puede ver en Marcos capítulo 4, del versículo 3 al 8. Es la parábola del sembrador, mi hermano. Pero eso tiene un contexto histórico. Claro, los campesinos desesperados para poder sembrar y poder cosechar algo, para poder pagar los impuestos, para poder sobrevivir hasta la próxima cosecha, tiraban semillas por todos lados. Y Jesús, mirando ese contexto, y aún muchos creen que él estaba en ese mismo momento viendo cómo el sembrador salía a sembrar. En ese momento que está enseñando. ¡Qué pedagogo, qué maestro! Lo que nosotros consideraríamos una interrupción mientras él caminaba por las aldeas de Galilea. Tomaba una persona sembrando entre medio del sendero que quizás él estaba recorriendo en ese momento. Esa supuesta interrupción la utilizaba para poder enseñar algo muy profundo del reino de Dios, que es cómo el reino de Dios crece, cómo se desarrolla en el corazón de las personas. Porque en la explicación de la parábola del sembrador lo dice. Esta parábola está relacionada con el reino de los cielos. Pero también lo vemos cómo se conecta, porque Jesús con su familia, lo vimos en la clase 2, participaba en la época de la vendimia de colaborar con la cosecha. Claro, no era mucho lo que ganaba como constructor y necesitaba poder hacer otras actividades. ¿Cómo habrá sido de humilde la familia del Señor, mi hermano? Presta atención a esta ilustración, por favor. Que según lo que marcaba Levítico capítulo 12, para presentar a un niño recién nacido luego de los 30 días de purificación de la mujer tras el nacimiento del niño, la familia tenía que llegarse a presentar o un cordero, pero si no podía presentar un cordero, tenía que presentar aunque sea 2 tórtolas o 2 palominos. ¿Sí? ¿Sabe qué es lo que presentó la familia de Jesús? 2 palominos. La ofrenda más humilde, la ofrenda de los pobres. Mire el contexto en el cual Jesús nació. Miren el contexto en el que Jesús se desarrolla. Es para tenerlo en cuenta, ¿no? Para poder pensarlo, para poder verlo, ¿sí? Y esta situación difícil, ¿sí? Esta situación difícil de los campesinos galileos se agravó más cuando en el corto periodo de 20 años, Antipas, ¿sí? Herodes Antipas reconstruyó Séfor y edificó la nueva capital llamada Tibeirades, ¿sí? Todo sucedió antes de que Jesús cumpliera los 25 años. Esto está comprobado históricamente. Jesús pudo ver cómo se construía y es más, ¿sí? Algunos creen que en la reconstrucción de Séfor Jesús también trabajó junto con su familia, que pudo tener contacto con la opulencia romana, que pudo tener contacto con la riqueza de esas clases altas, ¿sí? Y que a partir de eso también eso formó y forjó su mensaje, ¿sí?
su mensaje. ¿En qué parte, me dirá usted, se puede ver esto? Cuando él dice, qué difícil que un rico entre al reino de los cielos. Esa es una expresión que seguramente habrá estado pensando en la opulencia de Séfori, en la opulencia de la construcción de Tibeirades, en la opulencia de esas ciudades construidas para el honor romano o para el honor propio de las autoridades judías, de las autoridades vasallas de Roma en aquel momento que gobernaban Judea. Y cuando aquellos dijeron, bueno, entonces, ¿quién será salvo? Le contestaron los discípulos. Nada es imposible para ellos. Siempre la puerta está abierta para todos. Las casas de las aldeas, como Nazaret, se construían en las colinas, con barro o piedra sin labrar, tomando hendiduras en las rocas muchas veces, detalle que no vimos recién, con techos hechos de forrajes o ramas. Por eso es importante que nosotros podamos entenderlo y verlo. Últimas dos placas, atención, estamos cerrando. A pesar de ser considerada desde la época de Isaías como la Galilea de los gentiles, eso está en Isaías 9.1, ya veníamos hablando de eso, y por 600 años estar, entre comillas, desconectada de la fe de Jerusalén y el templo, los nazarenos se mantuvieron fieles a los lineamientos centrales de la alianza, aunque guardaban algunas peculiaridades en su práctica y observancia. Es decir, mantenían lo general de los lineamientos que establecía la ley, pero como no había capacitación en muchos sectores, entre ellos también tenía que ver con el Señor Jesucristo, no había ese conocimiento en detalle de la ley o esa práctica tan puntillosa que sí existía, por ejemplo, en Jerusalén. Esto también es un detalle del contexto en el que se creó el Señor. Los estudiosos no registran la presencia o visita de escribas o maestros de la ley a la región de Nazaret. No hay registro de esto, ni en los registros rabínicos, ni en los de Flavio Josefo, ni en ningún otro registro histórico. Por ende, esto se tradujo en una práctica mucho más relajada de la ley, claro. Faltaba este aspecto. Y menos estricta en el cumplimiento de las reglas de pureza, algo que se tradujo en el ministerio de Jesús y en algunas ocasiones escandalizaba a los fariseos y a los saduceos y a los maestros de la ley. Vamos a leer este último pasaje para culminar, Mateo capítulo 15, 1. Mateo capítulo 15, el versículo 1 en adelante. ¿Sí? Entonces se acercaron a Jesús unos fariseos y escribas de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos como cuando comen el pan. Versículo 3. Él respondió y les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por causa de vuestra tradición? Porque Dios dijo, honra al padre y a la madre, y el que maldice a padre y a madre muera irremisiblemente. Qué buen texto para aquellos que quieren afirmar el vivir bajo la ley, ¿no? Si han maldecido, insultado o deshonrado con alguna actitud, tiene que morir. Si quiere vivir bajo la ley, tiene que morir. Cuidado con eso. Versículo 5. Pero vosotros decís, cualquiera que diga al padre o la madre, esa ofrenda lo que de mí podrá recibir como ayuda. De ningún modo tendrá que honrar a su padre. Así invalidáis la palabra de Dios por vuestras tradiciones. Hipócrita, le dice el Señor. Bien profetizó de ustedes Isaías cuando dijo, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón dista lejos de mí y en vano me reverencian, enseñando como doctrina preceptos de hombres. Versículo 10, y ahora Jesús se dedica a enseñar. Y llamando a la muchedumbre les dijo, oíd y entended. Versículo 11, no es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca. Eso contamina al hombre. Es maravilloso. Es tremendo. Podemos seguir leyendo, pero es tremendo lo que el Señor le contesta aquí. No es lo que contamina al hombre lo que entra, sino lo que sale. Tradiciones de hombre enseñadas a los fariseos para no ayudar a sus padres y a su madre. Decían que era ofrenda consagrada a Dios, era corbán, era una ofrenda especial. Era una ofrenda especial para el templo, como para no poder ayudar a sus padres y su madre. Estaban violando uno de los mandamientos de la ley, pero ellos no veían eso. Por eso digo, cómo Jesús, con una sabiduría, guiado por el Espíritu Santo, confrontaba a los fariseos, confrontaba a los maestros de la ley y los denunciaba públicamente en lo que ellos hacían. Por eso es importante que nosotros lo entendamos, ¿no? Es importante que nosotros miremos de cerca
lo que el Señor nos quiere mostrar, nos quiere enseñar. Cómo se conecta el contexto, cómo se conecta con las enseñanzas del Señor. Y vamos a dejar aquí lo que vamos a ver la próxima clase y luego vamos a empezar a ver versículo por versículo la realidad social y política que rodeó al Señor. Porque esto va a tener un impacto también muy profundo en sus enseñanzas. Por eso nosotros vamos a tener la oportunidad de poder ver esto en detalle. Vamos a poder ver todo lo que tiene que ver con este importante tema que estamos tratando, el Cristo histórico, su vida, su familia, Nazaret, y cómo impacta en su mensaje, cómo impacta en lo que nosotros entendemos del Señor. Me quedo con muchas cosas, porque yo también sigo aprendiendo. Me quedo con mucho de lo que hemos visto de su vida. Me imagino su casa, me imagino esa casa oscura, me imagino su crianza, me imagino las anémonas rojas, me imagino cómo eso se conectó con ese ministerio, cómo se conectó para hacer un mensaje sencillo pero a la vez profunda, cómo hacer ese mensaje que era tan técnico y tan teórico por parte de los fariseos y los saduceos, volverlo tan práctico, tan vivible, tan enseñable, para poder afirmar en sus enseñanzas: mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y es por eso que nosotros podemos amar al Señor, podemos hoy agradecerle al Señor. Por eso yo te invito, si estás del otro lado, que vos puedas hacer una oración. Vamos a terminar esta clase orando al Señor. Padre, te damos gracias en esta noche porque podemos acercarnos a ti. Te damos gracias, Señor, porque hoy podemos adorar tu nombre, bendecirte, podemos ver toda esta realidad y poder ahora releer los evangelios con mayor luz, con mayor entendimiento, sabiendo que detrás de ese contexto nos permite apreciar más tu palabra, valorarla, conocerla más profundamente, no con el objetivo que quede de manera cognitiva, sino que se traslade a nuestros valores, a nuestros principios, a lo que creemos, a lo que vivimos, a lo que practicamos, a lo que actuamos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos a ser como tú, Señor. Ayúdanos a ser como tú, a valorar que generalmente la mayoría de nosotros se queda en un contexto mucho más favorable que el cual tú te criaste, Señor. Pero nada de ese contexto social, político, familiar, cultural te limitó para ser el Hijo del Hombre, para ser el Hijo de Dios, para ser el Cristo, para ser el enviado, para ser aquel que está hoy intercediendo por nosotros a la diestra de Dios Padre. Te damos la gloria, te damos la alabanza. Qué precisas que son las palabras del autor de Hebreos cuando dijo: nosotros tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades, de nuestras pobrezas, de nuestras miserias, de nuestras ausencias, de nuestros traumas. Hoy tú puedes compadecerte de nosotros, Señor. Hoy puedes entendernos. Hoy ese Galileo, ese Nazareno del siglo I, mi hermano y mi hermana, hoy puede compadecerse de nosotros. Hoy te adoramos, Señor. Te bendecimos. Hoy nos acercamos humildemente y te pedimos que tu Espíritu Santo ministre en nuestro corazón. Traiga convicción de pecado, traiga convicción de juicio, pero también de tu justicia, de tu justificación entregada a través de tu sacrificio y de tu muerte en la cruz. Ayúdanos a valorar, a releer tu palabra, a comprometernos contigo, a poder, Señor, consagrarnos a ti, a apartarnos de todo el mal, porque tú viviste en ese contexto, pero dice tu palabra que no te apartaste, sino que no pecaste, sino que fuiste tentado en todo, mas sin pecado. Ayúdanos, Señor, a tener una vida similar en tus valores, en tus principios, en tu sencillez, en tu humildad. Hoy ayúdanos, Señor. Hoy te necesitamos. Hoy te rogamos que tu Espíritu Santo obre sobre cada uno de los que estamos aquí. Y, Señor, te pedimos que tú nos acompañes en nuestras tareas diarias, en lo que resta de la jornada para cada uno de nosotros, desde el lugar que lo estemos viendo. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, espero que esto haya sido de su bendición, de edificación. Puede dejar su comentario, tenemos varios comentarios también para compartir. Así que le damos gracias, Señor. Acá nos escribe el doctor Anuel, dice: muy bueno, Santiago, para comprender el aspecto cultural en la exégesis. Claro que sí, poder entenderlo de esa manera, doctor, un privilegio que nos pueda estar acompañando. Elizabeth Hidalgo dice: gracias. Bueno, muchos hermanos diciendo amén, gracias. Bueno, muchas gracias a todos aquellos que dejan su mensaje, que lo comparten, que aún en medio de sus tareas se han tomado un momentito
Muchas gracias, sí, por favor. Muchas gracias por acompañarnos. Judith también, hermosa enseñanza. Gracias. Dios los bendiga. Bueno, muchas gracias a todos los que de alguna manera u otra nos permiten poder acompañarlos con esta enseñanza. Aquellos, atención, anunciamos antes de terminar la transmisión, los que quieran inscribirse, taller de pedagogía para adultos, cómo enseñar la Biblia. Ya los días lunes, desde la hora 21, estamos enseñando cómo aprender la Biblia. Pero aquellos que quieran este curso de taller de pedagogía para adultos, cómo enseñar la Biblia, cómo seleccionar el material, técnicas pedagógicas, de qué manera podemos enseñar, cómo identificar el contexto, el auditorio al cual predicamos o enseñamos. Bueno, no te lo pierdas, por favor. Tenés que mandar tu mensaje, ahí está el teléfono del Instituto Bíblico en línea, que puedas sumarte, hay cupos limitados, así que puedas incorporarte al Instituto Bíblico, ser parte de este curso bien interesante que va a comenzar a partir del mes de septiembre. Ya vamos a estar informando al respecto y también, como te decía, los lunes estamos viendo cómo estudiar la Biblia paso a paso. Ya estuvimos viendo bibliografía, tenés el video cargado en el canal de YouTube del Instituto Bíblico en Línea. Para aquellos que tienen cuenta de Gmail, suscríbete al Instituto Bíblico en Línea. Tenemos todos los videos, transmisiones en vivo que también tenemos con un grupo de hermanos, de siervos del Señor, de ministros, profesores y maestros de la Palabra de Dios que estamos transmitiendo los días martes. Podés ver ahí también las transmisiones. Sumate al curso de cómo estudiar la Biblia los días lunes, paso a paso, bien en detalle, bien, diríamos en Córdoba, por la sombra. Tranquilo, sin apuro, vamos a empezar a desarrollar cómo estudiar por nuestra propia cuenta la palabra de Dios. Así que te invito a que te conectes, hora 21, los días lunes, hora argentina. Los miércoles seguimos, tenemos la cuarta clase el próximo miércoles a la hora 21 del Cristo histórico. No te lo pierdas, por favor, porque empezamos a meternos en Biblia, empezamos a meternos versículo por versículo, los más relevantes, y cómo la luz del contexto de la vida y del contexto cultural, familiar, sale a la luz para mostrarnos pasajes maravillosos que van a poder tomar otro cáliz, otro tinte, otro color a nuestros ojos. Así que yo te invito a que nos acompañes y que te suscribas al Instituto Bíblico en Línea, a la fanpage, ahí figura también en el ticket que se está trasladando por la pantalla. Así que Instituto Bíblico en Línea en Facebook, en Instagram y también en YouTube. Y esta transmisión que se hace en el perfil particular de quien te habla, Santiago Montoya. Me despido de esta manera, que Dios te bendiga, es un gusto, gracias por todo lo que han estado del otro lado, los que han compartido la transmisión. Acá Gabriel nos dice maravilloso, como siempre, allí estaré, si Dios lo permite. Te esperamos, Gabriel, y a todos los que han seguido esta transmisión. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Nos despedimos así de esta manera. Que Dios les bendiga. Nos reencontramos el próximo lunes y miércoles con las actividades del Instituto Bíblico en Línea.